unos cuantos mensajes, pero bueno, los vamos a compartir luego, porque ahora está en línea y vamos a conversar, vamos a respirar un poquito en esta mañana. Está Ulises Bossia, es profesor de filosofía, magíster en historia económica, es autor de El Plan Inca. Ulises, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, el Plan Inca refiere a Manuel Belgrano y refiere a las ideas de Belgrano. Cuéntanos un poco cómo es esa articulación que inclusive ha dado para más de un debate al respecto de los propósitos de los próceres que marcaron el camino para la independencia de lo que hoy es la República Argentina, ¿no? Sí, así es. En realidad se trata de un libro que toma como punto de partida un episodio que sucede el día 6 de julio de 1816, o sea, 3 días antes de la Declaración de Independencia, ¿no? El Congreso de Tucumán, en el que asiste Manuel Belgrano, que no era diputado, pero asiste a dar un informe secreto convocado por los diputados, él recién regresado de Europa, y en ese informe plantea que dada el resultado fallido de su viaje a Europa, que era un viaje diplomático, ¿no? De la situación política que se había dado en ese continente con la derrota de Napoleón y la restauración de las monarquías absolutistas, bueno, él plantea dos cosas: que hay que declarar la independencia de manera inmediata, por un lado, y por otro lado propone una forma de gobierno para ese país que se está fundando, que es por un lado la forma de una monarquía constitucional. Él cree que no hay condiciones políticas para hacer una república, cosa que a nosotros hoy nos parece lo más natural del mundo, pero que en ese contexto era parte de un debate, y plantea lo más curioso, lo más original, lo más disruptivo, si se quiere, en ese contexto, que dice que en lugar de ir a buscar a un personaje de la nobleza europea para coronarlo en el Río de la Plata, que había sido la idea del viaje que había tenido junto a Rivadavia en la Europa, dice, bueno, busquemos un descendiente de la vieja monarquía incaica y hagamos una monarquía americana, ¿no? De raíces americanas. Eso es lo que sucede ese día, ¿no? Y a partir de ese episodio y de todo lo que desata, bueno, este libro trata de construir una mirada sobre ese proceso. Ujú. Bien, y este tema, claro, visto con los ojos de hoy, ¿no? Vos bien lo decías. Pero en ese momento el mundo, digamos, transitaba otros caminos, evidentemente. Y, digamos, Sí, sí, el único experimento democrático era Estados Unidos, que claro. había hecho una ruptura, digamos, con la historia de la humanidad directamente, ¿no? Eh, Sí, este, sí, Estados Unidos era la referencia obligada, ¿no? Desde el punto de vista republicano y democrático, y después había sucedido también la Revolución Francesa en Europa, que también había habido una sucesión de diferentes experimentos políticos, mm, eh, pero todo eso en Europa había dado lugar a un fortalecimiento muy grande de las monarquías absolutistas, y también en España, donde Fernando VII había vuelto al trono, y lejos de adoptar una mirada más de una monarquía constitucional, de reconocimiento, se había generado un parlamento en la resistencia de los franceses, había habido una mm, constitución liberal en España, pero todo eso, cuando Fernando vuelve al trono, lo da de baja de manera abrupta, y repone un régimen absolutamente absolutista. Entonces, de ahí que los diputados del Congreso de Tucumán veían la monarquía constitucional como algo diferente, como algo que marcaba una ruptura con el pasado, pero por supuesto esto generaba discusiones, ¿no? No es que todo el mundo estaba de acuerdo, ujú, pero podía ser visto como un remedio frente a una situación de crecientes dificultades para que haya una autoridad central que pudiera llevar adelante una guerra, porque la revolución nuestra genera rápidamente, se convierte en una guerra de independencia, y esa guerra en América se estaba perdiendo para el momento de 1816. No era un momento de auge ujú, político, claro. sino más bien de retroceso. Entonces había crisis política, había una tendencia que cada una de las provincias tienda a autonomizarse, y había una gran preocupación en los líderes revolucionarios como Belgrano, como San Martín, de reconstruir una autoridad fuerte que pudiera ganar la guerra y asegurar el triunfo de la revolución. Ujú. Es en este contexto que se da la discusión. Es que en realidad, cuanto más uno mira, ¿no? Es casi un milagro que haya triunfado y que se haya construido el camino que se construyó, porque la verdad que sobre el tablero el juego estaba muy en contra del propósito de la independencia, ¿eh? Es increíble. Sí, sí, y eso es interesante porque uno
a veces mira al pasado sabiendo los resultados de lo que sucedió, ¿no? Pero obviamente, si uno se pone en los zapatos de los protagonistas de aquella época, ellos las decisiones que tomaban, las tomaban como puede uno tomar hoy decisiones que no sabe qué consecuencias van a tener, y además muy riesgosas, ¿no? El riesgo de una derrota implicaba seguramente la represión, el encarcelamiento o la muerte para muchos de ellos. Entonces estas discusiones tienen una carga de dramatismo importante. En el momento que se declara la independencia, en el que se discuten todos estos elementos que también hablan de la audacia, ¿no? En un momento de retroceso, buscar de alguna manera retomar la iniciativa. Algo parecido a lo que San Martín también hace con su propio plan de ir por Chile, ¿no? Momento de retroceso, contraatacar a través de una vía nueva, porque la idea también de buscar un Inca para coronarlo tiene que ver con una cuestión también de política de la revolución, que es la dificultad para avanzar por el Alto Perú. Claro. Que hoy lo vemos como un territorio lejano, pero para todos ellos era el corazón del virreinato, era la zona económicamente más importante, productivamente más importante, demográficamente, hasta culturalmente. Claro. Muchos habían ido a estudiar allá, la universidad, ¿no? De la elite del Río de la Plata, me refiero. Mariano Moreno, Castelli, bueno, muchos de ellos. Entonces el problema de no poder avanzar por el Alto Perú era un problema central para la revolución, y la idea de buscar un Inca era la posibilidad de sumar a las comunidades indígenas, que eran mayoritarias entre la población del Alto Perú, bueno, sumarlas a la revolución a través de ese medio político, ¿no? De buscar uno de sus líderes, bueno, coronarlo como rey. Por eso es una respuesta que tiene un sentido estratégico. Eso me lleva a dos lecturas lo que estás diciendo, ¿no? Primero, yo siempre he pensado que una de las cosas más extrañas de nuestra historia es que la revolución inicia y triunfa desde el lugar que casi eran los extramuros del virreinato, ¿no? Porque Buenos Aires era insignificante en el contexto de visión económica que España tenía de estas tierras, ¿no? En realidad, el corazón estaba justamente allí en Perú, ¿no? Era el centro, estaba todo ahí. Y el otro tema que siempre me ha llamado mucho la atención de nuestra historia, en realidad, es cómo se formó toda esa corriente de opiniones. Y la otra cosa que es muy distinta y ahora se está revalorizando, era la relación que había construido España con los originarios, digamos, con los que estaban aquí cuando llegó España al territorio, que más bien era de forjar alianzas, ¿no? Muy contrario a lo que han sido la colonización española, francesa, inglesa, holandesa, inclusive, que creo fue la más salvaje de todas en la historia, ¿no? Sí, el tema obviamente da para mucho, pero lo que es interesante es que lógicamente las comunidades indígenas originarias no se vuelcan rápidamente al proceso independentista, digamos. Eso no sucede. De hecho, el Alto Perú es el final de toda la gesta de independencia latinoamericana, es el último lugar de toda América donde termina la guerra. Y de ahí que hay una disputa entre los liderazgos criollos revolucionarios y también la corona española para intentar mantener el apoyo de las distintas comunidades. Algunas se volcaban hacia un lado, otras hacia otro, pero es un elemento que queda abierto, y que quiero introducir algo más que también tiene que ver con lo de Belgrano en la monarquía incaica, que es que había habido un proceso revolucionario muy importante en toda esa zona, protagonizado por las mayorías indígenas 3 décadas antes, ¿no? Que es el proceso que lidera José Gabriel Tupac Amaru, Tupac Katari y otros líderes indígenas, que había sido de una radicalidad y de una profundidad muy grande, y había generado también en las propias élites criollas y españolas de la zona un temor muy grande que la posibilidad de que cualquier proceso social de ruptura se fuera de las manos, ¿no? Porque había sido muy conflictivo, en algunos momentos de gran oposición y de gran violencia. Entonces ese elemento también juega de por qué las propias sectores, digamos, más dominantes de la sociedad colonial en la zona andina tenían desconfianza de poder generar alianzas entre indígenas y los propios indígenas lo mismo, ¿no? Veían a lo mejor el cambio como un cambio entre criollos y peninsulares que a lo mejor no eran tan diferentes desde el punto de vista de su situación,
Entonces, ahí había todo tipo de situaciones. Pero efectivamente no hay muchos que se mantienen leales a la corona. A Tupac Amaru mismo lo combaten otras comunidades indígenas, y había una nobleza, dentro, una aristocracia dentro de la sociedad andina, muchos de ellos que se reconocían descendientes de los antiguos incas y que habían obtenido algunos privilegios en la sociedad colonial, eran útiles para la corona. Sobre todo hubo un cambio fuerte, fue un cambio de casa real, ¿no? En España, entre cuando sale de la casa de los Habsburgo y entra a la casa de los Borbones, ahí hay un cambio, pero tradicionalmente habían tenido un lugar en la sociedad colonial. Entonces es súper complejo el proceso. Existe efectivamente, a diferencia de otros tipos de colonizaciones que directamente fueron más de negación absoluta, ¿no? O de asesinatos directamente. Bueno, siempre digamos, en líneas generales, quizás no tanto en el caso de los franceses, pero en el caso de los ingleses siempre hubo esa cosa, esa pátina de la superioridad, ¿no? Sí. De la idea de Sí. que el otro era un sujeto inferior en realidad. Sí, eso sin duda. De hecho, cuando Belgrano propone la monarquía inca, hay quienes también expresan, ¿no?, cosas que hoy uno las vería como directamente opiniones racistas, de desprecio, muy marcadas. Porque esto se discute también en la prensa de Buenos Aires, sale en los diarios, dura varios meses en la discusión, y hay opiniones de todo tipo, algunas de ellas, sobre todo las que están más contrarias a cualquier monarquía, porque había una idea igualitarista, incluso entre los sectores populares del Río de la Plata, que se expresa a través de algunas figuras, que después serían, por ejemplo, las que formarían el Partido Federal en Buenos Aires, Manuel Dorrego, Pedro Grelo, Manuel Moreno, varios de ellos, que estaban muy en contra de cualquier monarquía, y las críticas que las recupera Bartolomé Mitre son, que además compartía, ¿no?, toda esta opinión, algunas son de un marcado tinte muy racista, de mucho desprecio. Pero peor va a ser después, porque en ese momento lo notable, que es lo que trata de recuperar el libro, es que hay un grupo de una élite revolucionaria, un grupo dirigente revolucionario, que quiere darle un sentido americano al país que estaba formando, que busca en el pasado, de distintas maneras, pero busca en el pasado una legitimidad para lo que estaba haciendo. En cambio, 50, 60 años después, cuando otra generación ya diseñe la Argentina moderna, ahí va a haber una mirada directa hacia Europa de negación del pasado indígena muy fuerte. Claro. Pensando en esto, ¿no? En Bartolomé Mitre, en Sarmiento, en Alberdi, todos personajes muy importantes de nuestra historia, pero que ya tenían un ideal europeizante muy marcado. Muy marcado. Eso sí. es diferente de lo que sucedía en la década de 1810. Claro, es un cambio de paradigma muy fuerte. Te agradezco enormemente, buena jornada, muy amable. No, igualmente, gracias a usted por el llamado. Bueno, a quien escucharon es a Ulises Bossi, es autor del libro El Plan Inca, que justamente toma y cuenta a través de la corresponsalía de la época entre Belgrano, entre San Martín,